Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Ya estamos de vuelta. Gracias a Dios. Hemos pasado pues la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin, y por aquí estamos de vuelta ya en los estudios junto con el abogado Ismael Labrador, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm, y vamos a estar hablando de un tema sumamente puntual y que tiene nervioso a muchas personas. La deportación masiva que ha prometido el expresidente Donald Trump, el actual candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, que está generando muchísimo temor entre los I-220A y los I-220B, pero también todo el tema del parol y la CBP-1. ¿Qué va a pasar con el parol? ¿Qué va a pasar con la CBP-1? De todo esto vamos a estar hablando. Creo que son temas realmente que interesan mucho a nuestra comunidad. Así que bienvenidos sean todos. Bienvenido, abogado. ¿Cómo está? Todo bien, Mario, todo bien. Gracias por tenerme y bueno, bien contento ya de estar aquí una vez más hablando de inmigración. Claro que sí, hablando de inmigración en este espacio, que es justamente un espacio para todos ustedes, para poder compartir las dudas de todos por acá. Gracias a todo el que se va uniendo a la transmisión a través de Instagram, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de X, a través de TikTok. Bienvenidos nuevamente. Yo sé que estaba un poco perdido porque allá en Milwaukee prácticamente no tenía tiempo de nada, estaba trabajando durísimo para llevarles la información de la convención. Y justo parte de lo que hablé en Milwaukee con los representantes republicanos, específicamente con el vocero en español de la campaña del presidente Donald Trump, fue este tema de las deportaciones masivas. ¿Qué me dijo él? Él me dijo, se van a hacer deportaciones, sí se va a hacer este tipo de, de, de deportaciones masivas, y le va a tocar a los congresistas cubanoamericanos explicarle a la administración cuál es la diferencia entre el cubano que viene huyendo de una dictadura y el resto de personas. Ahora, abogado, lo primero, vamos a establecer la diferencia entre I-220A e I-220B y por qué, es decir, cuánto nerviosismo deben tener los I-220A y los I-220B con este plan que ha dicho el presidente Trump. Nuevamente aclaro para todo el que tiene la mente un poco equivocada, yo no soy partidista, soy un periodista y si por algo estamos hablando de este tema es porque primero fue el presidente Trump quien lo dijo, se los voy a poner en breve, y segundo porque está generando muchísimo temor en una buena parte de nuestra comunidad. Abogado, I-220A y I-220B. Bueno, Mario, vamos a empezar por los I-220A. Los I-220A son esta gran cantidad de personas que comenzó a entrar en el 2021, 2022, 2023, que entraron durante la administración Biden y fueron liberados bajo este documento I-220A, que es un parol condicional, que te permite estar en los Estados Unidos condicionalmente. Ahora, ¿qué pasó? La gran mayoría de estas personas I-220A hicieron sus aplicaciones de asilo y hicieron sus aplicaciones de ajuste y muchos han tenido el resultado del asilo, otros están pendientes a el asilo, ya sea afirmativo o defensivo frente a un juez. Estas personas no tienen que preocuparse de posibles deportaciones masivas ni de ningún tipo de deportación, a no ser que pierdan sus casos de asilo frente a UCIS o frente al juez. ¿Por qué? Porque tú tienes un caso de asilo pendiente, ya sea afirmativo o defensivo. Alguien tiene que tomar una determinación en tu caso. Todas estas personas que tienen I-220A no tienen riesgo porque sencillamente no los pueden deportar hasta que alguien diga tú no tienes un caso de asilo. Ahora, cuando una persona pierde un caso de asilo o pierde un caso de miedo creíble, le dan una I-220B. Esta I-220B es como una autorización a estar temporalmente en el país hasta que seas deportado. Es una orden de supervisión que se da al unísono de la orden final de deportación. Y entonces esta orden de supervisión lo que dice es que tú tienes que ir todos los años mínimo una vez a reportarte con ICE para demostrar que tú no eres un criminal, y te da la posibilidad de tener permiso de trabajo, pero tú sí corres riesgo de ser deportado cuando el país te acepte, porque sencillamente ya tú perdiste o el miedo creíble o tu asilo, y sencillamente la orden de deportación es final. Ahora, hay una tercera clase de personas que se encuentran con I-220B y son estas personas que fueron mal procesadas en la frontera. Tanto estamos hablando comúnmente
los balseros, son la mayor cantidad de personas que le dieron I-220B con orden de deportación expedita, que los procesaron mal. Todas estas personas tienen mucha preocupación. Ahora, esta I-220B de ellos no es la misma I-220B de las personas que perdieron juicio de asilo o perdieron miedo creíble. Sencillamente son gente que se procesaron mal. ¿Qué puede suceder? Que estas personas, como hemos hablado, yo no creo que suceda, pero sí puede ser que las detengan, porque sencillamente tienen una I-220B. Y cuando te detengan, tú tienes que mostrarle la evidencia que tú has hecho las cosas correctamente. ¿Cuáles son estas cosas? Tener la solicitud de miedo creíble hecha, porque tú tienes que hacer una solicitud de miedo creíble. Tener un asilo en la alternativa también. Aunque el asilo tuyo sea un asilo que no podías haber hecho técnicamente porque tenías una I-220B, tú lo puedes hacer y sencillamente ese oficial va a tener que tomar una determinación. Te van a tener que hacer un miedo creíble, pero a ti no te van a poder deportar porque sí. ¿Sabes? Tampoco es confiado 100%. Yo he hablado con muchas personas, balseros que tengo en la oficina, y le he dicho, sencillamente tienes que estar alerta. Si te detienen, tienes que buscarte un abogado corriendo y estar listo para entrar a los pasos. Ahora, las otras personas que son I-220B porque perdieron casos ya, esas personas sí tienen que buscar alternativas, ya sea mociones para reabrir, paradas de deportación, porque esas personas sí tienen un peligro real de que sean deportados. Como dije al principio, los I-220A, nada que preocuparse hasta que tú pierdas todo. Tú tienes que perder todo para poder ser deportado. Ok, yo quiero... rasgos, yo creo. Ajá. Yo creo que vamos a escuchar al presidente Trump. Aquí tienen el presidente Discuss in a friendly manner the real murderers, drug dealers, battles for you. Aquí está hablando de la inmigración y justamente es por esto que quiero ponerle, porque sé que por ahí hay muchos que en este tiempo de que son elecciones la gente se pone extremas y se ponen hipersensibles y cualquier cosa que hablas es eres trompista y los otros eres antitrumpista, ni trompista ni antitrumpista. Esto es lo que dijo el presidente Trump. That's no good. They're sending prisoners, murderers, drug dealers, mental patients, terrorists. The worst of every country is coming into our country now. They're coming from the Congo. Yeah. Ok, básicamente, ¿qué está diciendo? Están entrando prisioneros, asesinos, narcotraficantes, enfermos mentales, terroristas. Lo peor de cada país está viniendo a los Estados Unidos. Vienen del Congo, ahí lo corté, vienen de Yemen. Vamos a ver qué más. Somalia, Syria, all over the world they're coming. They're country changing, country threatening, and they're country wrecking. They're destroying our country. They're destroying, you know, we can drill and we can get the oil going, we can get... But this is a tough one. We're going to end up with the largest deportation in American history. We have no choice. Bueno, y ahí lo que escucharon fue básicamente, él está diciendo, vienen, están cambiando el país, están amenazando a los Estados Unidos, están destruyendo el país, están destruyendo nuestro país y vamos a terminar con esto y vamos a hacer la deportación más grande en la historia de los Estados Unidos. Ya esto tiene precedentes, es decir, no es la primera vez que ocurre una deportación grande en los Estados Unidos. Básicamente, el expresidente Donald Trump se está refiriendo a una deportación que ocurrió que se llamó Espalda Mojada. Fue la mayor deportación masiva en la historia de los Estados Unidos y esto fue en 1954. Se expulsó cerca de 1.300.000 inmigrantes indocumentados, mayormente eran mexicanos, y se convirtió en la mayor deportación en la historia de los Estados Unidos. La iniciativa, hizo que mucha gente incluso se fuera sola antes de que los deportaran. Y finalmente no arregló el problema de la inmigración ilegal porque la gente siguió viniendo, pero sentó un precedente. Ahora, hay una pregunta que muchos me hacen todo el tiempo. ¿Qué va a pasar con el parol y qué va a pasar con el CBP-1? Lo que yo escuché de la Convención Nacional Republicana, estuve esta semana allá en Milwaukee, conversando con todos ellos, etc. Señores, yo creo que lo han dicho claramente. La frontera, desde el día 1, si el presidente Trump gana la elección en noviembre, va a regresar a los tiempos del presidente Trump. Y cuando el presidente Trump estaba, ¿cómo estaba la frontera, abogado? Cuando el presidente Trump, la frontera tenía muchísimas personas de igual manera. Tenía muchísimas personas. Ahora, ¿qué pasó? Teníamos el MPP en esa época. Y eso evitó que tuviésemos las personas aquí dentro de los Estados Unidos. Ahora, los números nunca han sido como los de ahora. Eso sí hay que decirlo. Los números nunca han estado como los de ahora. Cuando Trump hubo, que recuerde, 2 o 3 caravanas que intentaron hacer la travesía. Muchas llegaron, otras se cortaron en el medio. Pero sí llegaron mucha gente a la frontera. Pero teníamos el MPP, que fue
La alternativa que encontró Trump, casi ya después de 2 años de mandato, porque al principio no la tenía, para poder evitar toda esa ola y toda la entrada de personas. Tuvimos muchísima gente detenida en prisiones por largo tiempo, principalmente en Luisiana, muchas detenciones por largo tiempo, personas que estuvieron años presos, personas que después fueron liberadas con parol, otros los liberaron con la I-220B porque perdieron todos sus procesos en prisión. Es decir, esto es lo que se puede venir. Esto es lo que se puede venir si Trump sale. Un nuevo MPP. Ahora, deportaciones masivas sí las puede hacer, pero a estas personas que sean indocumentadas, que nunca han hecho un proceso o que ya perdieron sus procesos, sí, esas personas sí se encuentran en riesgo. Y es lo importante que repetimos aquí hasta el cansancio. Estados Unidos no es una dictadura. ¿Sí? Nadie va a llegar y va a decir deportación masiva, vete a cazar inmigrantes, todo lo que encuentres indocumentado lo montas en una guagua y te lo llevas para su país. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, aquí hay leyes. Si usted tiene su proceso abierto, si usted es un I-220A, tiene su asilo abierto, si usted es un I-220B y tiene también un proceso para detener la deportación, todo eso se va a respetar. Entonces, ojo, y lo que tiene que hacer es prepararse. Yo creo que es importante. Todavía no es la elección, nadie sabe si va a ganar Trump o no va a ganar Trump. Las encuestas dicen que va a ganar Trump, pero independientemente de cuál sea el resultado, yo creo que lo importante es que usted se prepare. Con el tema parol, con el tema CBP-1, lo más probable es que no continúe si es el presidente Trump quien va a salir elegido, porque él considera que esto es una manera de que abrumen los Estados Unidos. Es decir, miren las cifras para que ustedes tengan idea de cuánta gente estamos hablando. Solamente con el tema de parol humanitario y con el tema de CBP-1, aquí les tengo las cifras. Unas 500,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han viajado a Estados Unidos por parol humanitario. 700,000 inmigrantes han pedido cita a través de la aplicación CBP-1. Entonces, el gobierno de Trump lo que ha dicho es, no estamos contra la inmigración, pero queremos la inmigración regular, organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo con eso. Entonces, son detalles que creo que es importante que los hablemos y que la gente esté preparada para que no cunda el pánico, para que no me llamen a mí llorando de que me van a deportar. Si eres I-220A, nadie te va a deportar. Entonces, ojo con eso. Ok, vamos a ver, por aquí, saludos a Dayi, mi querida Dayi, siempre está ahí. Una pregunta, mi cuñado lleva viviendo en este país 3 años, cumple en septiembre y tiene su primera corte en octubre de este año. Es I-220A, ¿qué pudiera pasar con él si Trump asume el poder? Nada. Si Trump asume el poder, es lo mismo que Biden esté en el poder, usted Kamala Harris ahora, si va a ser la candidata presidencial por el Partido Demócrata. Él tiene su primera corte en octubre, él tiene que buscarse un abogado porque posiblemente va a tener su segunda corte o tercera corte, no sé, en el 25. Él tiene que tener un caso de asilo. Este Trump en el poder, este Biden, Biden ya no va a estar, este Harris en el poder o cualquier otro que sea el candidato presidencial por el Partido Demócrata, él tiene que ganar su caso de asilo. Si pierde su caso de asilo en esta corte, entonces sí tiene riesgo porque va a tener una I-220B y lo pueden detener, lo pueden deportar si Cuba lo acepta. Hablando de deportaciones, Trump deportó en su gobierno durante sus 4 años unos 936,000 inmigrantes, según datos oficiales. Hasta febrero, Biden había expulsado, que no es lo mismo que deportado, unas 340,000 personas. Para que tengan idea del tema de las deportaciones, que bajo todo gobierno hay deportaciones. A Obama le decían el comandante en jefe de las deportaciones. Vamos a otra. Ok, tengo por aquí bendiciones. Debido al cambio de presidente, ¿afectará esto el programa de parol humanitario? Es muy probable que sí. Todavía hay esperanza de aquí a enero. Y además, nadie sabe. Nadie está en la cabeza de Trump para saber si Trump va a dejar o no va a dejar. Primero, nadie sabe quién va a ganar la elección en noviembre. Segundo, nadie está en la cabeza de ninguno de los dos candidatos para saber si lo van a dejar o lo van a quitar. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y tercero, con este tema, el presidente es elegido en noviembre 5, pero hasta enero 20 y tantos no va a ser presidente. Enero 20, no va a asumir la presidencia. Entonces, hay un tiempo. De aquí a enero se mata un burro a pellizco, dice mi mamá. Ok, vamos a ver. Desde Florida, un abrazo de allí. Buenas tardes, bendiciones. Debido a la renuncia del presidente, ¿pudiera afectar de forma inmediata la permanencia del programa de parol humanitario? A la renuncia del presidente, no creo, porque la administración tiene su mismo
libreto y de todas maneras, eres el presidente. Biden sigue siendo el presidente. Él renunció a la candidatura, pero él no ha dimitido en su cargo en ningún momento. Biden sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. Exactamente. Biden sigue siendo el presidente de los Estados Unidos, aunque dimitió a su candidatura como demócrata, estaba buscando la nominación demócrata a la presidencia, pero sigue siendo el presidente, por lo tanto todo sigue igual. Ok, vamos a ver. Quisiera saber qué beneficios obtengo si entro con CBP One y me caso con un ciudadano americano. ¿Tendría privilegios en la residencia? ¿Podría aplicar más rápido? Bueno, Aileen, no sé exactamente de qué nacionalidad eres. Si tú eres cubana y entraste por CBP One, al año y un día vas a poder obtener tu sin problema ninguno a esta residencia por ley de ajuste cubano. Si te casas con un ciudadano americano, la ventaja es que a los 3 años puedes obtener esta ciudadanía, puedes aplicar a la ciudadanía porque cogiste la residencia por matrimonio. Ahora, si eres de otra nacionalidad que no sea Cuba, sí, esta es una muy buena solución porque el CBP One te va a dar un parol, un I-94 por 2 años, pero no te va a dar green card a no ser que te cases y hagas ajuste por matrimonio o hagas tu asilo. Y esta es otra pregunta que se repite una y otra vez, abogado. Si entras por CBP One, te dan una I-94 y, por ejemplo, no eres cubano, al cubano al año y un día se ajusta bajo la ley de ajuste cubano, pero los demás nacionalidades, ¿qué pasa? ¿Esos los pueden deportar? No, tú tienes un permiso de estadía por 2 años en los Estados Unidos, que es lo que te da inclusive un permiso de trabajo por 2 años. Tú puedes estar 2 años aquí en los Estados Unidos. Ahora, después de los 2 años, si tú no has hecho tu asilo, si tú no tienes una petición de ajuste pendiente porque la hiciste legalmente en el tiempo aquí en Estados Unidos, entonces sí corres peligro que te deporten. Ok. Bueno, muy bien, seguimos. Voy a TikTok. Dice, mi niña entra por la cita con la abuela. Si los padres vamos al puerto de entrada, ¿la podremos recoger? No va a funcionar así. Cuando ella entra, ella va a ser quitada de la abuela y va a poder ser en la custodia del Departamento de Children and Family, Human Services, donde la van a procesar y entonces después vas a tener que ponerte en contacto con la trabajadora social para que la puedas sacar del lugar donde la van a poner. Exacto, no funciona así. Tengo por aquí a Lía. Dice, mi mamá tiene el parol, le llegó la cita del CBP One, estaba en México. ¿Esto interfiere en algo? En nada. Que vaya a su cita del CBP One y que aproveche. Muchas felicidades. Dice Eddie, aunque los padres seamos residentes, Eddie, no tiene nada que ver. El problema es que la niña no puede entrar a los Estados Unidos con otra persona que no sea sus papás, los que tengan la custodia legal sobre la niña. Entonces, automáticamente se la van a quitar a la abuela e inmediatamente te la van a poner en ese proceso. Eso va a estar bien atendida, no le va a pasar nada, y ahí eso es rápido, te van a contactar y te la van a dar, pero tienen que demostrar, tienen que hacer el proceso legal para que pueda entrar al país. Ok, entré por CBP One, ya estoy esperando la residencia, ¿estaré en peligro de deportación? No, importante en esto. No, para nada, tú entraste por CBP One. Número 1, tuviste el parol o el I-94 por 2 años y ya estás en proceso de ajuste porque estás esperando la residencia, es decir, ya mandaste la 485. Tú no tienes peligro de deportación. Exacto. Y esto es importante, señores. Hay mucha gente que se está volviendo loca y ahogándose en un vaso de agua sin motivo. Hay gente que sí tiene motivo. Hay gente que de verdad tiene motivo. Tienen una orden de deportación. Usted tiene que estar preocupado. Pero si tú no tienes una orden de deportación, tranquilo, que no es tu caso. Ok, hay que tener algún estatus legal para presentarme en mi entrevista en la lotería de visas en México. Esto puede ser algo que esto lo discutimos en los live anteriores cuando salió la lotería. Tú puedes técnicamente ir a cualquier embajada, pero muchas personas se piensa que si tú no tienes un estatus legal en ese país no puedes obtener la entrevista ahí o te penalicen por eso. Ok, tengo aquí I220A. Mi hijo es I220A, llegó en Balsa hace 1 año y medio, vive en McAllen, Texas. ¿Tiene problema? Siempre y cuando haya hecho su asilo, porque ya hace 1 año y medio que vive aquí, si hizo su asilo hace ya tiempo, porque tenía que haberlo hecho dentro de su primer año, él no va a tener problema ninguno. Manuel Osorio, aquí estás completamente equivocado, eso no es verdad y es importante aclarar las cosas. Trump no quitó ninguna inmigración legal para nada, eso no es verdad. Lo que sucedió fue que estaba el COVID y en el COVID evidentemente se paró, no Trump, lo quitó todos los países del mundo. Entonces, eso no es verdad de que Trump quitó la inmigración legal, no es verdad. Claro, es diferente por completo a la administración Biden, son diferentes partidos, diferentes conceptos, diferente ideología, y yo creo que eso está claro. No obstante, es importante decir
que los mismos demócratas están tomando muchas de las medidas que los republicanos hicieron bajo Trump, las están retomando. Esto de negar el asilo cuando llegas a la frontera, esto es una cosa de Trump y Biden la acaba de implementar. Entonces, ojo, nada es nada es blanco y negro. A mí me gusta siempre, hay matices, nada es blanco y negro. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Inés. Me alegra mucho que ya estés, ya estoy en esta gran nación. Felicidades, me alegra muchísimo. Bueno, vamos a ver. Miriam, lamentablemente el problema de Cuba no lo resuelve Trump ni lo resuelve ningún presidente norteamericano, ni Trump, ni Biden, ni nadie. Lo resuelve el pueblo cubano el día que decidamos salir de esa dictadura. Ese es el gran problema que tenemos, que siempre buscamos El Salvador fuera. Necesito saber cuánto tiempo tardaría un proceso de reunificación familiar de esposo a esposa siendo residente. ¿Cuál sería la forma más rápida y eficiente? Bueno, la forma más rápida es poner la I-130. Esa es la más rápida y la única para la reunificación familiar. Es lo primero que tienes que hacer, la I-130. Ahora, el tiempo de procesamiento variable. La entrevista se va a demorar bastante porque el boletín de visa esposo-esposo ya no está current, es decir, no está en la fecha de ahora, tiene un poco de atraso. Pero si eres cubano o cubana, sencillamente vas a tener el programa de reunificación familiar, el programa de paro de reunificación familiar, y con esto se te va a agilizar la parte del proceso consular. Ahora, la parte de esperar a que te aprueben la I-130, esa no ha cambiado, tiene su tiempo de procesamiento, 2-3 años. No tengo en mi mente exactamente cuánto es ahora. Tengo amigos que fueron desaparecidos en México por el famoso MPP, nunca más aparecieron. Definitivamente, México es un país muy peligroso, muy, muy peligroso. Y es un lugar donde a nadie le gustaría estar esperando durante meses. En eso estamos completamente de acuerdo. Ok, buenas tardes, Mario. Entré por CBP One con mi hija de 17 años y nos dieron I-94 primera casilla, corte para el 2026, pero a ella también le dieron una forma I-770 donde supuestamente pide su regreso a Cuba voluntaria. ¿Qué hago? Bueno, mi consejo es que llames a las oficinas de nosotros para ver los papeles que tú dices que le dieron a tu hija y donde ella pidió eso. Muchas veces son para interpretación, porque si tú eres un I-94 no tenías ni por qué haberte preguntado eso. No sé exactamente, pero bueno, no quiero especular. La única forma de yo saber y poderte dar una respuesta más concreta, llama a las oficinas y mándame los papeles y los miramos. Bueno, a ver, dice alguien por aquí, dejen de tirarle tanto los oídos gente A, que van a lograr que el gobierno nos ponga el dedo, más bien defiendan a los que ya estamos aquí así. No entiendo lo que quieres decir con esto, me imagino que no es con nosotros. Ok, dice, yo ya tengo miedo. Bueno, imagínate, es el tema, por eso estamos haciendo esto, para que sepan de que no deben tener miedo. Ok, buenas tardes, Mario Abogado. Llevo 50 días desde que envié la moción de cierre de la corte. Soy I-94. Cada vez que llamo a la corte en Orlando no me contestan. ¿Podría aplicar sin problemas a la residencia? Mira, Orlando es una jurisdicción bien complicada. Lo hemos dicho aquí, llevamos años diciendo lo mismo. Inclusive con nosotros los abogados se nos hace muy, muy trabajoso. Ahora nosotros como abogados, cuando decimos que somos abogados, los asistentes legales nos dan otra atención. Sabemos que el teléfono también llaman. Inclusive muchas veces hemos mandado mociones en papel y ni las miran. Y entonces después hablamos con el asistente y me dice, tienes que ponerla digital. Tienes que meter la E28 y ponerla digital. Si no es buena y la va a mirar y entonces ya después la miran. ¿Qué puede pasar? Eso es lo que está pasando. Estoy seguro que no la mandaste a través de un abogado. Y por eso es que lleva 50 días y no te han dado respuesta. Tengo un vecino comunista que me decía viva Fidel, aquí mismo en Tampa, tiene hasta residencia, dice Rosy. Rosy, te voy a contar, exacto, te voy a contar algo que pasa, que la gente no los denuncia. Me llaman a mí, no, anónimamente quiero denunciar a fulanito de tal. No, anónimamente eso no sirve. Tú tienes la valentía, con lo que tienes que tener, de hacer una declaración jurada ante el FBI y decir, este fulano de tal es un militar represor del régimen cubano y yo lo atestigo. ¿Tienes esa valentía? Bueno, si tienes esa valentía, hazlo. Y te aseguro que no le van a dar la residencia o que después no va a tener la ciudadanía. Pero si no, dale, la misma historia de Cuba, anónimamente, en el chivateo, así no funciona. Con los americanos no funciona así. Entonces, hay que tener la valentía de denunciar. Yo te acompaño. Exacto. Ok, he mandado la petición de la residencia de mi niño y me la han virado 2 veces y al hermano lo aceptaron, abogado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pasó algo. Está un poco malo el internet. Ok, ¿y ahora? Ya, ahora sí, ya.
Bueno, estábamos la pregunta, cada vez que te retornan una petición, te dicen por qué te la están retornando. Si te la retornan por segunda vez, primero. Dos opciones, o vienes a las oficinas y nos tomamos los papeles, o sencillamente tú pones en el Google Translate, le tiras una foto y ves la carta inicial que te están mandando, por qué te lo están retornando. Eso es. La razón pueden ser muchísimas, pero la razón está ahí puesta en el papel. Ok. Mis suegros tienen residencia permanente en México, abogado. Ahora están pidiendo cita de CBP1. ¿Tienen problema con esto? Ninguna. Hola, entré el día 3 de octubre del año pasado, soy I-94 CBP1, tengo parola hasta el 2025, ¿corro algún riesgo de deportación? No. Buenas tardes, gracias por sus informaciones, un abrazo. Mariela, buenas tardes, ¿qué se puede hacer campaña para que todos los cubanos que solo trabajan y anden en buen paso? Bueno, se cortó Mariela, pero me imagino que es para que no los deporten. Yo soy el primero que lo he dicho abiertamente y claramente, estoy en contra de cualquier tipo de deportación de un cubano que está haciendo las cosas bien, porque además es irracional enviar a un cubano de vuelta a esa dictadura si está haciendo las cosas bien. Si es un delincuente, como ustedes conocen unos cuantos, a eso sí, que los manden para allá. No, ya son 10 millones en Cuba, entonces hay que alimentar que crezca la población. Ok, buenas tardes. Tengo una I-130 aprobada. Mi pregunta es, ¿puedo hacer algo con ella? Soy I-220A. Sí, claro que sí. Puedes mandar la I-130, tienes que hacer el perdón ahora. Haz el perdón y espera la aprobación de este perdón y vas al proceso consular. Claro que sí, puedes coger residencia a través de la I-130. Abogado, buenas tardes. Con una I-296 me pueden deportar. La I-296 y todos estos documentos que tú tienes son documentos secundarios. Lo más importante es que tengas esta orden de supervisión, que tú tienes que pensar en que tú perdiste tu proceso. Y perdiste tu proceso. Sí. Si perdiste tu proceso. No se escucha. Bueno, si perdiste tu proceso, sí tienes que preocuparte. Si no has perdido ningún proceso, no tienes nada por lo que preocuparte. ¿Cuánto tiempo demora que te den respuesta a la petición de residencia? Puede tomar hasta 3 años. Los I-220A no le darán residencia. Mi papá lleva 3 años, aplicó y nada aún. Los I-220A residencia, desafortunadamente no a todo el mundo, pero como siempre he dicho, que el hecho que no han denegado ninguna en masa es buena fe, es un hecho de buena fe, buena señal. Y hay algo también que yo veo, es decir, yo entiendo de que hay temor, entiendo todo eso, pero recuerden también que, por ejemplo, fue Trump quien le dio ¿cómo se llama? El TPS a los venezolanos. Entonces, o a lo mejor puede ser de aquí a noviembre, puede pasar algo, puede Biden firmar un parole in place para todos los cubanos. No lo sé. Y puede pasar. Hay esperanza, siempre es lo último que se pierde. Hay que seguir insistiendo, siempre. Estuve en la convención republicana y ustedes me vieron. A cada uno de los políticos que entrevisté, a cada uno, les hablé de los I-220A. Y a cada uno de los políticos demócratas que tengan que entrevistar en la próxima convención que voy a estar, que es la de los demócratas, les voy a hablar de los I-220A. Porque alguno tiene que hacer algo. Y hay que seguir presionando por donde se pueda. Una pregunta, yo entré por CBP1 con mi esposa, nos dieron un NTA, pero no parol. En mi FOIA sale que fuimos parolados. ¿Podremos aplicar la ley de ajuste al año y un día? Claro que sí, con esta entrada por CBP1 te va a dar una I-94. El I-94 puede salir del website de Customs and Border Protection, ahí se descarga este I-94 y con esta evidencia lo mandamos. Ok, vamos a ver, tengo por aquí, dice soy Roxy. Si esto está malo con 1 millón de personas que se han ido, imagínense cuando empiecen a deportar. Bueno, Cuba quería, el régimen cubano, la dictadura cubana, le dijo a los americanos que quería a todos los que habían emigrado desde el 2017. Imagínense ustedes si esta gente son malas. Pero por supuesto, eso de los dientes para afuera. Tengo por aquí alguien que me está haciendo preguntas. A ver, dice, estoy en Instagram. Me están preguntando con el tema cómo cerrar la corte, con el tema de la petición familiar. Tienes que mandar una moción de cierre de corte, mandarle evidencia de la petición familiar, que es el recibo, y mandarle evidencia que tienes un familiar que califique para el perdón 601. Esta evidencia tiene que ser esposos o padres residentes o ciudadanos norteamericanos. Si no tienes eso, bien difícil que te la cierren.
Y soy I220A, tenemos un bebé nacido aquí, tenemos... bueno, no entiendo tu pregunta, Jenisley. Dices que aplicar a la forma I-130. La forma I-130, esto es una petición familiar. Sí, no sé. Y tendrías que pedir un perdón. El bebé no te la puedo poner. Ajá, el bebé no te lo puedo poner porque es un bebé. Y aquí tengo otra persona. ¿Crees que hay un problema con ir a Cuba con el asilo abierto? Respóndete tú mismo. Si pediste asilo en los Estados Unidos porque te están persiguiendo en Cuba y vas a ir a Cuba, ¿qué tú crees? ¿Vas a tener problemas o no? Sentido común. Ok, tenemos miedo que tenga que salir del país. Pero es que no sé quién es Jenisley. No entiendo tu pregunta. ¿Hay algún problema? Bueno, a ver otro. Hola, soy Parol. Déjame ver, se me fue. Hola, soy Parol, tengo fecha de corte, apliqué para el asilo y hace 260 días de la aplicación a la residencia y nada. Si tienes fecha de corte no te lo van a dar nunca. Tienes que quitar esa fecha. Tienes que quitar esa corte. Cierra la mañana. Posiblemente eso es lo que está haciendo que no te lo den. Perfecto, se nos acabó el tiempo. Mañana seguimos aquí a las 5. Siempre estamos respondiendo a todas sus preguntas de inmigración. Esta es la mejor manera en que usted puede interactuar con el abogado, responder sus preguntas. Así que mañana los espero aquí a las 5. Por favor, no dejen de suscribirse tanto al canal de YouTube como al resto de las plataformas. Gracias mil. Gracias, abogado. Gracias, Mario. Nos vemos. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, está de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.